cómo es que funciona o para qué te sirve, ¿no? Ajá. Sí, es lo que vamos a ver. Voy a grabar La la sesión. clase, sí, para los que no estén, porque yo estoy seguro que muchos no van a poder por trabajo o por X cosa, ¿no? Para que ya que termine la voy a subir al grupo con ustedes o la voy a mandar al Classroom, ¿no? Ya cualquiera Ajá, de ok, las dos profe. formas. Entonces, vamos a esperar que entren un poquito más ya para empezar bien con los pendientes, ¿no? Porque pues casi no los he visto ustedes. Sí, profe. Entonces, primero con la tarea. La tarea era calcular más que nada cómo conectarías una serie de LEDs, ¿sí? En paralelo y mixto y saber cuál de los dos circuitos te consume más energía. La idea era calcularlos por ley de Ohm para ver teóricamente cuál harías tú, porque pues no falta que se presente más adelante que ustedes hagan algún proyecto de iluminación o que simplemente quieran hacer algún proyecto en su casa o que les toque trabajar con LEDs más adelante, ¿no? Yo les dije, les estaba comentando en la mañana que vamos a ver el otro cuatrimestre electrónica digital y en la electrónica digital es muy, es de ley que vamos a ver los LEDs, ¿no? A lo mejor lo vemos con una barra de LEDs o lo vamos con LEDs simples o este o de los que tienen diferentes colores o bueno, ahí veríamos más adelante, ¿no? Pero del que los vamos a ver, los vamos a ver. Por Ujú. ejemplo, ahorita van a ver ahí en la diapositiva, van a ver una tablita así como esta, mira. Esa tabla yo la hice, es una barra de LEDs casera, ¿no? Por ejemplo, yo la hice con el fin de iluminar las camas de los niños. ¿Sí? Yo voy a ponerle a cada uno de ellos una barra de LEDs ahí y ellos van a regular pues más o menos la intensidad de luz que quieran ellos ahí. Yo lo hice con el fin nada más de que pues tengan luz ellos, cada quien ahí, si quieren apagar el foco, pues y uno de abajo, no, por ejemplo, si es una litera y el de abajo no lo quiere apagar, pues que prenda su foquito y el de arriba que apague el foco de él de arriba. Sí, lo voy a hacer nada más algo así. La mayoría de usos de los LED, pues yo creo que lo han visto ustedes en los carros, ¿no? Que pues la barra de Sí, LEDs, sí. todo ese rollo. Entonces, se puede hacer. mmm, yo lo hice con una lámpara de LED reciclada de 110 volts. Con esa la hice yo. De ahí saqué una tira. De hecho, aquí tengo la tira, mira. Saqué esta tira y de ahí corté los LEDs. Corté cuadritos y los armé en paralelo. Hice esto. Con esta la saqué de una tira de LEDs. Mm, Ahorita van a ver ahí la presentación en PowerPoint para que le entiendan un poquito más. Entonces, la idea de los dos circuitos, el mixto y el paralelo, era ver que los dos funcionan con la misma fuente y que los dos se energizan, pero uno te consume más energía que otro. Era la idea, ¿no? Que ustedes vieran cuál te consumía más, por qué te consumía más, ¿sí? Cuál te generaba o te consumía más potencia. Entonces, um, la práctica de esto hubiera sido que lo conectaran ustedes y ustedes midieran con el multímetro y se dieran cuenta cuál te consume más energía. ¿Sí? Entonces, la diferencia de los dos es que uno va a tener una fuente de alimentación más grande que otra. Esa va a ser la diferencia. Que uno te va a consumir más energía porque las resistencias te van a gastar, te van a consumir más. Y la mayoría, por ejemplo, en el de paralelo, ¿sí? La mayoría se convierte en calor. Acuérdense, ¿no? De hecho, aquí les voy a, les voy a compartir la pantalla de los circuitos que... déjenme ver si los tengo. profe, pues es la ventaja, ¿no? Que tiene un mixto, que un mixto te genera, pues, con menos corriente puedes hacer prender más LEDs, Sí, así con es. menos voltaje. Ajá. Ese es la idea, ¿no? Que ustedes lo hubieran calculado. Y de ahí, pues, de ahí ustedes hubieran deducido, ¿no? Que era mejor para ustedes. Sí, déjame ver nada más.
si se puede. No sé si ahí están viendo la pantalla del diagrama. Se está iniciando, dice apenas. A ver, espérame, Ahí todavía no. está ya. Sí, porque no me lo muestra aquí en la pantalla. Nomás mira una pantalla blanca. Ah, ok. Esta no es. Vamos a salirnos de ahí. A ver. Sí, porque no me da la Como que opción. se cerró de Sí, vuelta. sí, ya la cerré. No me da la opción de compartirles la pantalla. Vamos a ver ahí. Ahora sí. Ahí está. Están viendo el Sí, circuito mixto, ¿no? sí, el mixto. Ok, ahí ya le puse todos los resultados porque ya lo había explicado a las clases de los otros compañeros de ustedes, del otro grupo, ya les había explicado cómo funciona. Lo que les pedía yo era esto que está ahí arriba. ¿Sí? Era lo que les pedía, que era esto. Esto que les voy a marcar acá. A ver, permítame tantito. Okay. Eso de arriba es lo que le está pidiendo. El valor de cada resistencia, la potencia de las cuatro resistencias, la potencia total y pues explicar cuáles de los dos circuitos te consume más energía. Entonces, este que está aquí es un circuito mixto porque tengo el paralelo de 4 series. Una serie es cuando van todos juntos así en una sola línea. A eso se le llama serie. Lo que hay que saber de esto es cómo se comporta la corriente y cómo se comporta el voltaje en este tipo de circuitos y en el circuito en paralelo o serie, ¿no? Dependiendo de cuál tengas. ¿Sí? Los datos eran estos. La fuente de 12 volts, que cada LED te consumía 3.2 volts, y la corriente de los LED, que eran 20 miliamperes, eran los datos que les había dado. ¿Sí? Entonces ustedes iban a calcular el valor de estas resistencias verdes que están aquí. ¿Sí? Si calculabas una, tenías las otras dos de aquí porque tienes el mismo número de LEDs. Y en la última tenías que sumar 3.2 más 3.2 y lo que resta para 12, dárselo a la resistencia. Muchos se equivocaron, le dieron el valor en voltaje a la resistencia y dijeron que ese era el valor de la resistencia. La resistencia se calcula dividiendo el voltaje, acá dice ley de Ohm, voltaje entre corriente. La corriente es la misma, ¿sí? Entonces, lo que ustedes necesitan ver más a detalle es eso, cómo se comporta la corriente y la resistencia, perdón, la corriente y el voltaje en un circuito mixto, en uno en serie y en un paralelo, porque eso ya lo debieron haber visto, pues ahorita no debe ser un tema nuevo, debe ser un tema que ya vieron y ya pues ustedes deben de dominar al menos lo básico, ¿no? Entonces, dijimos que la potencia de ese circuito se calculaba con el voltaje de la fuente total y la corriente total. La corriente total son 80 miliamperes porque se suman cada corriente que entra aquí, la que entra acá, entra y entra. En cada serie entran 20 milis. Entonces la total sería los 20 de aquí, más los 20 de acá, más los 20, más los 20, que son 80. ¿Sí? Entonces, así es como se calcula la corriente en este mixto. Y para calcular la potencia sería el voltaje por la corriente. ¿Qué voltaje? El de la fuente. Y la corriente, la total. Entonces sería 12 por 80 miliamperes, que es igual a 0.08. Acá está la orilla, ¿me? Entonces, en total, en este circuito, la potencia consumida, según la tarea que les había dejado, era 96.96 watts. O sea, más o menos un watt. Es la potencia que te consumía este circuito. La potencia que te consumía este de abajo. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Tienes una resistencia para cada LED. Resistencia LED. No es malo hacer esto. Se puede hacer, pero tienes que considerar que en este circuito, acá está, circuito 2, la potencia va a ser igual a 2.64 watts. Porque ahora multiplicamos los 12. Acuérdate, en paralelo se suman las corrientes. Aquí vas a sumarle 20 milis más 20 milis, 20, 20 y total, que son 11, porque son 11 LEDs, por 20 miliamperes. En total la corriente de ese circuito daba 220 miliamperes.
Para sacar la potencia era multiplicar los 12 volts de la fuente por 0.22 amperes o 220 miliamperes, como le quieran llamar. Total que este circuito daba 2.64 watts. Entonces aquí puse comparación, circuito 1 y circuito 2, la potencia en circuito 1 0.96 y la potencia en circuito 2 2.64. O sea que este circuito te gasta casi 3 veces más que el circuito anterior. Tienes los mismos LEDs, ¿sí? La misma fuente, pero aquí este te consume más. ¿Por qué? Por ejemplo, de estos 12 volts, 3.2 se iban al LED y lo que te sobraba se iba a la resistencia, que son 8.8 volts. Entonces, la mayoría de voltaje, como el 70-75% de voltaje, se va a la resistencia. O sea, se va a quemar. La resistencia lo único que hace es consumir y convertir en calor el voltaje. Entonces, la mayoría de energía de este circuito se va a calentar, o sea, se va a ir a quemar a la resistencia. Es cierto que el LED no se va a quemar, lo va a proteger esta resistencia, pero la mayoría de energía se va a convertir en calor y eso es pérdida, pues. ¿Sí? Es lo que yo quería que vieran ustedes de ese circuito. Que se puede hacer, no hay ningún problema, pero la mayoría de energía se va a la resistencia y las resistencias en electricidad pues simplemente son pérdida, ¿no? O sea, se convierte en calor. Esto era la tarea, ¿no? Lo que ustedes iban a calcular. No es mucho lo que iban a calcular, pero lo que me interesaba era que entendieran que es serie, que es paralelo y que es mixto, porque pues ustedes lo Esa era mi deberían duda de en ver. mixto, profe. Que Bueno. yo cuando hice la potencia, pues nomás le puse 12 por 20, pues y ahí yo no sabía que ahí se sumaban los 20 de cada uno, pues. Y en el paralelo sí sabía que los 20 se sumaban y en el otro, pues no, en el lineal nomás era 20. Mucho, mira, por ejemplo, si quieres sacar la potencia total de ese circuito, una pues es la fórmula y es la más común, pero la otra es sacarle la potencia a cada uno de los componentes. Por ejemplo, ¿cómo sacaría la potencia de este LED? La misma fórmula, voltaje por corriente. ¿Cuánto te consume el LED? 3.2 volts. ¿Qué corriente tienes? Pues 20 miliamperes. Ya lo que te dé ahí va a ser la potencia de este LED. Pero si te das cuenta, todos los LED que tenemos ahí tienen el mismo voltaje. Entonces, al sacar uno, sacarías la potencia de todos los LEDs y la sumarías. O sea, lo que te dé este lo multiplicas por 11 porque son 11 LEDs. Eso sería la potencia en los LEDs. Ahora sacarías la potencia en las resistencias. Ya que saques la potencia en las resistencias, las 4, más la potencia en los 11 LEDs, la sumas y eso te debe dar lo mismo, 0.96 watts, esto que está aquí. Es lo que te debe de dar. ¿Sí? Entonces, pues esto que está aquí sería la potencia del circuito este, ¿no? Entonces ahora me voy a regresar a lo que es la diapositiva, a lo que estaban preguntando ustedes hace rato sobre la... a ver, déjenme buscar la diapositiva, ¿no? Aquí está. Vamos a ver si la puedo compartir. Es que no me da la opción, está muy raro, aquí no me da la opción de compartir la página esa. Vamos a ver si aquí puedo. Si ven ahí la pantalla me dicen Sí, profe, sí se mira. ¿sí Sí, se se ve? ve. Bueno, voy a hacerlo más grande para verlo con diapositivas ya enteras, ¿no? Que las vean bien ahí. Bueno, no sé si lo alcanzan a ver ahí. Sí se mira, profe. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, estábamos hablando del rectificador.
pues es el último tema que hemos visto, la rectificación, ¿no? Esto que está aquí, que están aquí, son los tipos de puente de Dios que podemos trabajar. Yo les explicaba, creo que se los expliqué la última clase que nos vimos. Les expliqué que había diferentes formas de cómo verlos de una manera comercial, ¿no? Así como los ven acá, es como te los muestran, ¿sí? Como te los pueden vender, ¿no? Entonces, este que está aquí es el más común, ¿sí? Es el que se usa más para potencia porque, si se dan cuenta, es una estructura sólida. Esta viene siendo como de acero. Y adentro de este se encuentran 4 LED de estos, perdón, diodos de estos. ¿Sí? 4 de estos están adentro de este que está aquí. Este se usa más para manejo de motores, de potencia, de calentamientos, temperaturas. Es más rústico este, pues más trabajo más pesado. Para trabajo más electrónico, más eléctrico, se usan esos que están acá, que es una pastilla. Este que está aquí, que es un bloque. Y este que está aquí, que parece un chip, un circuito integrado. Y este, pues, es el rectificador normal, el diodo normal. Así es como te lo venden en las tiendas de electrónica, así como lo ves aquí, ¿sí? Entonces, esto era lo que veíamos nosotros antes, ¿no? O sea, lo que les expliqué antes, que estos son los puentes de diodos. Entonces, yo les comentaba que tenían, pues, formas de ver cuál era positivo, cuál era negativo y cuál era la entrada de la corriente alterna, ¿sí? Porque bueno, sí es indispensable que sepas cuál es el positivo, negativo y la corriente alterna. Por ejemplo, en el caso de este que está aquí a la orilla, no sé si lo alcanzaron a ver ustedes en la clase pasada. Yo les explicaba que las 4 patitas que están aquí, si se fijan, son iguales, en la misma dirección. Y una de ellas va en dirección contraria, ¿sí? Este te indica el positivo de la salida de corriente directa, ¿sí? Del puente de diodos. ¿Sí? Quiere decir que el que está al lado opuesto a él, que es ¿sí? Que es este que está aquí, viene siendo el negativo, ¿sí? Entonces, este es el positivo, y el que tiene la flechita azul es el negativo, ¿sí? Entonces, ya sabiendo cuál es el positivo y el negativo, la lógica es que los otros dos, pues, sean la corriente alterna, o sea, se va a conectar a donde sea, no hay ningún problema, no tienen polaridad ¿no? Y de este ya te está diciendo aquí, ¿sí? Hay muchas opciones. El positivo, para empezar, físicamente lo vas a ver, ahí está el positivo. Entonces, al lado contrario está el negativo. Y en el centro, la corriente alterna. Si no tuviera nada, esta pastillita, si no tuviera letras, pues tú bien sabes que una patita es más larga que las demás. Entonces, esa también te indica que es el positivo. Y la otra, si tuviera todas las patitas cortadas iguales, aquí arriba hay una ranura. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿O no me oyen? Sí. Arriba hay una ranura. Entonces, esa ranura me indica a mí el positivo de las 4 patitas. Entonces, si no tuvieras letras, nada, ninguna indicación, tú sabes que la ranura está acá, bueno, este es el positivo. ¿Cuál sería el negativo? El contrario, o sea, el de la orilla. No sería el de enseguida, sería el de la orilla. Si te fijas, aquí el positivo es este. ¿Cuál es el contrario? El del otro lado. Aquí igual. Aquí pues ya te lo está indicando, ¿no? Corriente alterna y negativo y positivo. Aquí también hay una patita más larga que otras, entonces pues es el positivo, o te lo está diciendo acá arriba, ¿no? Y en el diodo normal, pues el negativo es donde está esta franja gris, ese es el negativo, y acá está el positivo, que pues no sé si se acuerdan el nombre, pero ese es el ánodo, que es entrada, y el cátodo, que es salida, o positivo ánodo y cátodo salida. Entonces, fíjense bien, yo les había comentado de lo que es el rectificador, ¿sí? ¿Cómo les iba a quedar la fuente o el rectificador? Más o menos así, no era mucho lo que había que hacer, ¿sí? Por ejemplo,
es el transformador. Hay unos transformadores que tienen un montón de salidas, pero pues es porque tienes diferentes opciones de salida que pueden ser 24, 12 volts, 9 volts, 5 o 3 volts. Por eso tienen un montón de cablecitos ahí. Pero igual, o sea, lo único diferente es que en vez de sacar 12, puedes sacar diferentes opciones para lo que tú ocupes. Y si se dan cuenta, la entrada a veces son 3 o 2 cables. ¿Sí? ¿Cuándo son 3? Cuando tienes opción de 120 o de 224, 220, 240 volts. Es cuando tienes 3 cables acá a la entrada, y cuando tienes muchos a la salida es porque tienes diferentes opciones de transformación, ¿no? En este caso tienes dos cables que salen de ese transformador, pues ya sabes que uno es positivo y otro es negativo. Ya tienes 2 a la entrada, pues sabes que tienes fase y neutro de entrada. Entonces, el transformador lo único que hace es pasar de esos 120 a 12 volts de corriente alterna. Lo único que hace es transformar, o sea, no te rectifica nada, nomás lo que entra te lo reduce a una salida más chica, ¿no? Entonces, el rectificador que ustedes se iban a hacer, aquí está, tiene en lado todos los diodos, así como lo ven ustedes ahí. Nosotros vemos que en una punta entra un lado del transformador y a la otra punta el otro lado. Esta viene siendo la entrada corriente alterna, ¿sí? Se los voy a mostrar con flecha azul. Esta es la entrada de corriente alterna. ¿Sí? Entonces, corriente directa, flechas rojas, es la salida de corriente directa. Las flechas rojas te indican la salida en corriente directa. Ahora, donde están las flechas rojas, la onda está saliendo. A ver si lo puedo dibujar. ¿Dónde está? Pero no tengo opción aquí. No me deja. No me deja, pero bueno. ¿Dónde están las flechas rojas? Si se fijan, van conectados a un capacitor. ¿Para qué es el capacitor? Dijimos nosotros, esta es la salida. Aquí está positivo o negativo. Esta salida tiene que salir así, mira, una sola línea. Esto se le llama corriente continua o directa. Si no le pones ese capacitor, ¿se acuerdan cómo salía la onda de ahí? Sí, era como una onda, pues no era continua como si era. Ajá. Era pues como unos cerritos, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Subía y bajaba, ¿no, profe? Sí, era nada más eso. Entonces, bueno, esto no. No me deja dibujar. Qué raro. A ver, selección. Entonces, bueno, no me va a dejar. Bueno, sí, eran semiciclos. Creo que la otra diapositiva hasta ahorita se los voy a poner. ¿Sí? Entonces dijimos que eran, bueno, era esta parte de arriba, mira, esto que está aquí. Nada más que eran varios, ¿no? Esos de abajo se transformaron para acá de arriba y así me quedaban. Después del capacitor, ¿no? O sea, después del capacitor ya es una línea. Esto que está aquí era la práctica 1 de ustedes. Transformador, puente de diodos, conectado a un capacitor. Nosotros poníamos aquí una resistencia en esta línea, ¿sí? Pero más que nada era de protección. Proteger el capacitor o proteger el circuito de salida. Entonces, si tú estás sacando 12 de la fuente, acuérdate que cada diodo de estos 4 te consumen energía. Entonces, posiblemente aquí ibas a tener alrededor de 9, 8.5 volts. Porque estos 12 que salen de la fuente salen con corriente alterna, entran y los diodos te quitan energía
y salen de los 12, salen como 8.5, entre 8.5 y 9 aquí en esta salida, ¿no? Entonces, Profe, hey, y ya cuando está la corriente continua, pues ya le conectamos lo que es el prótono, lo que es la galleta. ujú. Y hace cuenta que en cada LED igual le vamos a poner una resistencia, ¿no? Sí, mira, fíjate bien. Por ejemplo, a ver, déjame nada más entrar ahí, no, porque no me deja. Por ejemplo, la salida de tu circuito aquí, esa es la que ustedes iban a conectar ahora a la serie de LEDs que íbamos a hacer en la siguiente práctica. Por ejemplo, esto que está aquí, ¿sí? Es una serie de LED parecido al que les dejé de tarea, ¿sí? Si te fijas, una fuente de 12 volts está alimentando todos estos LEDs y yo tengo aquí tierra o negativo y 12 volts. Ese es un circuito muy, muy parecido al que les dejé de tarea, nada más que acomodado diferente. Se fijan, tengo 3 LEDs, resistencia, 3 LED, resistencia, ¿sí? Entonces, ¿por qué tengo nada más 3 LEDs? Acuérdense bien, los LEDs te consumen un valor de voltaje, entonces, a lo mejor aquí estos son de, vamos a suponer, ¿no? Son suponiendo, ¿no? 3.5 volts cada uno, 3.5, 3.5, 3.5. Si aquí pusiéramos otro, a lo mejor no nos alcanza con estos 12 volts de entrada, ¿sí? ¿De dónde agarraríamos esos 12? Se supone que de la rectificación de lo que ustedes hicieron con la práctica anterior. Sí, de ahí los íbamos a agarrar. Entonces, haciendo la práctica anterior, pues ustedes iban a alimentar a este circuito. ¿Sí? Fíjense bien. Aquí les voy a poner cómo harían ustedes una práctica con una lámpara reciclada, así como el que hice yo. Esto que está aquí es una tira de LEDs. Estas tiras de LED, algunas vienen atornilladas y otras nada más vienen metidas, ensambladas ahí. O sea, las puedes jalar y sacar todas o las puedes atornillar. ¿Sí? Ahí depende, pues, cómo lo vean ustedes. Entonces, se vería más o menos como este que está acá. Estos que están aquí, ¿sí? Lo que les estoy mostrando aquí viene siendo los LEDs y esto que está acá es nada más una representación de que positivo, negativo, que están en serie. ¿Sí? Así los conectarían. Entonces, esto sería el paralelo. ¿Sí? Esto que estoy aquí mostrándoles yo, aquí, sería, por ejemplo, la parte positiva. ¿Sí? La parte positiva del circuito, por ejemplo, sería esta parte de aquí. Esto que está aquí. Y la otra parte sería la negativa. Si se dan cuenta, en el circuito no hay resistencias. ¿Por qué no hay resistencias? Porque el total de los LEDs te están consumiendo el total del voltaje. Entonces no hay problema porque no hay de riesgo de un voltaje excedente que se meta alguno de los LEDs. Por eso, sí, si se fijan aquí no hay ninguna resistencia. Entonces nada más tengo la conexión aquí positiva y la negativa. Y así se vería más o menos iluminado. Esto sería el positivo. Esto sería el negativo. Entonces, ¿de cuánto es la fuente que yo ocupo para aprender esto? Pues sumaríamos la serie. Por ejemplo, serían 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. O sea, con una fuente de 24 prendería estos. ¿Sí? Si le pongo un LED más aquí, a lo mejor no prenderían. ¿Por qué de 24 tienes que sumar los que están en serie? Esta línea que está aquí. Dijimos que había 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 por 3. Ese es el voltaje que sería para iluminar. Entonces, si aquí hay 24, acuérdense, están en paralelo todos. Aquí hay 24, en ese también va 24, aquí también va 24, 24, 24 y 24. Si pusiéramos otros más, tendrían que ser también igual 24, 24. Lo único que se va sumando de este al de enseguida es la corriente. ¿Sí? Entonces, a lo mejor estos te consumen 20 miliamperes. Aquí hay 20 miliamperes más. Entonces, ahí van 40, 60, 80, 100 miliamperes. Ocupas una fuente de 100 miliamperes como mínimo a 24 volts para prender esto. ¿Sí? Entonces, si le vas agregando más, la fuente seguiría siendo de 24. Lo único diferente sería nada más el amperaje que le vas a ir agregando, o sea que la fuente va a ser más grande.
¿sí? Entonces, no sé si tengan alguna duda. No, profe, ninguna duda. Profe, Hey, supongamos, tienes una fuente y te dice que tiene 1.4A, es 1.4 amperes, sí. pero, o sea, así como lo sumó usted, ¿como cuánto sería, pues, o sea? Pues bueno, mira, fíjate, si aquí son 20, todas estas para en serie te consumen la misma corriente, son 20 aquí. Acá Ujú. son 20. Aquí llevo 60. Aquí llevo 60, aquí llevo 80. ¿Sí? Aquí llevo 100. O sea, punto 1. Aquí llevo punto 1, son 100 miliamperes, punto 1 amper. Quiere decir que todo esto son punto 1 amper. ¿Cuántas veces puedo repetir eso si tú tienes una fuente de 1 punto, ¿qué dijiste? 1.4. 1.4, o sea, serían 1400 miliamperes, ¿sí? O sea, se repetiría 14 veces esto con la fuente que tú tienes y lo alimentaría bien, ¿sí? Ok. Entonces, o sea, y harías una placa muy grande, ¿por qué? Porque tiene suficiente amperaje para alimentar todos los LEDs. Entonces, el voltaje va a ser el mismo, van a ser 24 volts. En este ejemplo que te estoy mostrando va a ser 24 volts porque lo que te consume de aquí a aquí se va a repetir en todos los que están para allá porque son paralelos, o sea, todos te consumen el mismo voltaje. Lo único diferente es que cada uno de ellos se le va agregando una corriente, una corriente, una corriente. Entonces, si hasta aquí yo digo yo que tengo 100 miliamperes o 0.1 amper pasando el amperes, entonces, si todo esto lo repito otra vez, tendría 0.2 miliamperes. Si lo repito otra vez, 0.3 miliamperes, 0.4, 0.5, 0.6. Entonces, ¿cuántas veces? Repetida 14 veces esta, ya tendrías la capacidad máxima de esa fuente. Si le pondrías otro más, si le pondrías 15 de estos, a lo mejor empezarían a parpadear, o uno de ellos no prendería, o todos prenderían poco, porque ya no hay corriente suficiente para alimentar los LEDs, los Si ya fuera circuitos. menos iluminación. Sí. Entonces, aquí lo que hay que ver, por ejemplo, si en esta serie se me descompone, vamos a suponer ahí donde lo estoy marcando. Todos no van a prender, toda la serie no va a prender. ¿Sí? Acuérdate, lo que está en serie, cualquier cosa que se descomponga en la serie, los demás se apagan automáticamente, ya no sirven. Entonces, este circuito deja de trabajar y los demás prenden. Ahí la ventaja es de que los demás van a seguir prendidos y la serie del que no sirva ya no va a servir. Esta serie no, vamos a suponer que de aquí se quemó. Entonces, toda esta serie no va a prender. No nada más el que se quemó, sino toda la serie, estos que están aquí, los 8 LEDs, estos no van a prender, pero los demás sí. O sea, vas a ver una línea nada más ahí. Entonces, es lo que hay que ver, ¿no? Bueno, queda 1 minuto 50. Si quieren, no sé si quieren que la dejemos aquí o lo sigo explicando o Le seguimos, profe, le seguimos. como ustedes quieran. Sí, entonces, no sé si tengan alguna duda. Este era más o menos como el de la tarea. Sí, pues obviamente la foto es diferente, pero la explicación es la misma. Son series de 3 con resistencia. Es el paralelo de 5 circuitos, ¿sí? Un circuito en serie, 2 circuitos en serie, 3, 4, 5 circuitos en serie conectados a una fuente de 12 volts. ¿Sí? Entonces, esta es la práctica que pues todavía si lo quieren hacer, lo pueden hacer. Es un transformador, hay que ver cuánto le sale. Esto hay que conectarlo a una de las puntas del puente de diodos, ¿sí? Si te acuerdas, ¿quién es el que me mostró la fuente hace rato? Yo, profe. ¿Te fijas que hay un cuadrito como este ahí? Sí, de hecho, pues ya lo encontré, ya sé cómo está. Ah, pues el tuyo tiene una fuente como esta, entonces tú puedes usar el transformador y La salida de nada más ya lo conectarías a un diodo, a un capacitor. De hecho, los capacitores también los traes ahí, porque Sí, también los traigo aquí. era una fuente lo que tienes tú, pues lo que puedes hacer Ujú. es desarmarla para que se vea Pues, o sea, más. para que se vea bien, no, nomás lo que voy a hacer es quitarla del tablero, pues, de soldar Ujú. lo que es el puente de diodos y los condensadores. Ajá. Fíjense, esto que está aquí, los que mencionaba ahorita, sin el capacitor, así se vería las ondas, así. Y como son ondas que están repetidas
por ejemplo, en un segundo se repiten 120 veces estas, ¿sí? En un segundo tengo